Hola amigos del Face. Bueno, como ustedes ya saben, estamos en los tiempos finales en donde la palabra del Eterno dice que muchos se levantarán en su nombre diciendo que yo soy el Cristo, en lo cual son aquellos falsos pastores, falsos predicadores, falsos profetas, falsos apóstatas. Recordemos lo que Pablo nos enseña en el libro de Gálatas, también nos enseña en el libro de los Corintios, también nos enseña en Efesios, ya que Pablo muchas veces criticó a los Gálatas por lo mismo, porque estaban introduciendo falsas herejías en el pueblo del Padre, en el pueblo del Eterno. Por eso que a Pablo le llaman el primer apóstata, porque Pablo no estaba a favor ni tampoco apoyaba ninguna de las falsas doctrinas, ni tampoco estaba con ellos en las herejías que contradecían la palabra del Eterno. Este es el tiempo, hermanos, pueblo del Eterno, en donde el Señor a nosotros los enseña y nos muestra que debemos estar por sobre todas las cosas preparados para defender, para reprender, para exhortar con la verdad y en la verdad, no para hacer negocio ni tampoco para hacer mercaderes de la palabra de Dios, del Eterno, ya que hoy en día lo único que hace la gente es decirse y llamarse pseudos pastores. ¿Por qué? Porque toman la palabra como un negocio. Recordemos que cuando vino el Hijo, ya, Él no vino a hacer negocio. Él no vino tampoco a quitar dinero a las personas. Más Él vino, pueblo del Señor, a sanar, a hacer milagros, a entregar la salvación, a entregar la verdad, para que la gente fuera salvo. Aún así, independiente de las cosas que hayan sucedido, las personas no quisieron y no tomaron en cuenta lo que el Eterno les decía para sus almas. Así también lo vemos los sucesos, aquellos hechos que sucedieron por causa de la desobediencia de aquellas personas. Vemos el libro, vemos el libro de Génesis, cuando el Padre habla con Noé y le dice que construyera un arca. A él lo trataron de loco, de enfermo, de trastornado, que le faltaban tornillos, de muchas cosas. Y hoy en día es igual. ¿Por qué? Porque hay personas que exhortan la verdad, la echan de las congregaciones. No digo iglesia porque el nombre iglesia viene de Constantino. En lo cual hoy en día hay personas que entregan la verdad, exhortan la verdad y nadie los toma en cuenta. ¿Por qué? Porque denunciamos el pecado, denunciamos la falsa doctrina, denunciamos y los enfrentamos contra los falsos profetas, contra los falsos predicadores, contra aquellos que son apóstatas y que apostatan en cuanto a la palabra del Eterno. Pero lamentablemente que la palabra del Señor dice que sus conciencias serán cautivadas y llevadas por el mal. Es así, pueblo, es así. Personas que, millones y millones de personas prefieren seguir la apostasía, prefieren y les agrada a ellos el decretar, les agrada a ellos el visualizar, el embarazarse de cosas que no son, de cosas que realmente no están escritas en la palabra del Eterno. Ya sabemos que hoy en día, sobre todas las cosas, la metafísica, la nueva era, se ha influenciado
al 100% en las congregaciones, en el pueblo del Eterno. La palabra del Señor dice que hasta a los escogidos serán engañados. ¿Sabes por qué? Porque hay de aquellos que dicen estar firmes y mire que no caiga. Mire, hermano, en la condición, en la posición que usted se encuentra. Si usted está firme, siga afirmándose cada día más en la palabra del Eterno. Afírmese. Afírmese, hermano. Afírmese, hermana. A ti, joven, que estás viendo este video. A ti, señorita, que lo estás escuchando. Afírmate con toda fuerza, con toda agarra. Agárrate firme de la palabra de tu Señor, de tu Salvador. El tiempo es corto, no queda mucho. Los Illuminatis ya están tomando el control, no sobre de las cosas naturales, sino también de las cosas espirituales. ¿En dónde lo vemos? En Dante Gebel. Dante Gebel se hizo socio y copartícipe de la Gran Ramera. Lo vemos en Marco Witt, aquel adorador, aquel servidor que componía alabanza, componía adoraciones para el Eterno, se ha corrompido. ¿Por qué? Porque prefirió más la vanidad, prefirió más la avaricia, prefirió más el dinero que las cosas del Eterno. En cuanto a la palabra del Eterno, dice buscar el reino del Padre y su justicia, y lo demás será añadido. Él prefirió las añadiduras que el reino celestial. Usted juzgue conforme a su criterio, conforme a lo que el Padre Celestial, conforme a lo que Ruach Kadosh le ha dado para discernir, conforme a su corazón, que sea un corazón del reino, que sea un corazón conforme a lo que el Padre Celestial le ha dado en su nuevo nacimiento espiritual. Hermano, si estás en una congregación donde hablan y te enseñan que debes de decretar, apártate en el amor de Cristo, en el amor del Padre Celestial, en el amor de esa cruz que derramó sangre inocente. Hermano, si estás en una congregación donde te dicen visualiza, donde te dicen embarázate, donde te dicen que si tú te embaraces y a los 9 meses se te va a realizar lo que tú quieres, hermano, hermana, apártate, porque estás en el mismísimo infierno quemándote. Preocúpate por tu alma, porque tu alma tiene un valor importante. Y ese valor solamente lo entregó Yeshua HaMashiach por medio de la cruz del Calvario. No lo entregó ese pseudo pastor. No, hermano, no, hermana, en la Emunash. Preocúpate por tu alma, preocúpate por tu salvación. Tu salvación es personal. La salvación de cada uno es personal. Nosotros tenemos que luchar y velar por vuestras almas. Lo dice el Padre, lo dice el Hijo, por medio de su palabra. Él nos dejó su palabra para caminar. Él nos enseña, el Señor, que debemos ser lumbrera en nuestro caminar, en nuestro vestir, en nuestro hablar, en nuestro pensar. Y hoy en día el pueblo del Señor no ha sido lumbrera. No ha sido lumbrera. ¿Sabe por qué? Porque prefieren más el dinero, porque prefieren más el tener comodidades, porque prefieren más el estar tranquilo en sus hogares, no pasar hambre ni necesidad y no tener problemas con nadie. Y se dicen ser hijos del Eterno, se dicen ser hijos del Padre,
en lo cual un hijo hace la voluntad del Padre, en lo cual es entregar su palabra, exhortar la verdad, es demostrar que el Padre, que Ruach Kadosh, está contigo por medio de señales y milagros, porque la palabra del Señor dice que estas señales seguirán a los que creen. Si tú crees y tú le crees a Él, tú le crees a las promesas que el Padre te ha dejado en tu vida, pregúntate en qué condición espiritual te encuentras. Pregúntate en qué condición está tu vida espiritual, está tu alma. Pregúntate, hermano, hermana. Es importante de verse a sí mismo en qué condición está vuestra vida espiritual. ¿En qué lugar los estamos congregando? ¿En un lugar que realmente a nosotros los hace bien? ¿Realmente es un lugar que a nosotros nos satisface el alma? El que lo satisface el alma es la sangre de Cristo. Lo que lo satisface el alma es su presencia, es la palabra, es el rema del Padre. Eso debe satisfacerte a ti, como hijo, como hija, como pueblo del Eterno. A ti no te debe satisfacer lo que dice el supuesto pastor que debes de decretar. La palabra decretar solamente la hizo el Padre en el antiguo pacto. Él decretó las leyes. Fue solamente Él. El hombre no decreta. El hombre no tiene autoridad, el hombre no tiene poder, porque solamente somos creación. Somos creaciones. Y la creación, para que tú sepas, hermano, no tiene autoridad. Nosotros somos creación de Él. De que nosotros creamos otras cosas es porque Él nos entrega a nosotros, a su creación, a sus hijos, la inteligencia y la sabiduría para realizar cosas aquí en la tierra. Pero el que crea, Él ya lo creó ya en el cielo. De que nosotros los hagamos acá en la tierra es porque Él nos ha permitido a nosotros el realizarlo aquí en la tierra a la vista de las personas. Cuando el Señor dice en su palabra que mayores cosas haréis vosotros en mi nombre, eso es real, hermano. Eso es real, mi hermana. Porque yo lo he visto, lo he palpado con mis ojos, y no solamente yo, sino que otros hermanos más junto conmigo. Y sabe cómo se concreta, sabe cómo se logra aquellas cosas con intimidad, con seguir su palabra, con hacer sus obras. La palabra del Señor dice que mi hermano es aquel que hace la voluntad de mi Padre. Ese es el hermano. Si vosotros no hacéis la voluntad de mi Padre, ¿cómo me mostraréis que realmente seréis llamados mis hijos? ¿Cómo me demostraréis si realmente seréis mis verdaderos discípulos? ¿Te has preguntado? ¿Qué has hecho tú por la sangre de Cristo que fue derramada en el Calvario? ¿Qué has hecho tú por aquella sangre que te compró? ¿Qué hemos hecho vosotros por Cristo? ¿Qué hemos hecho vosotros por la sangre de Yeshua HaMashiach que fue derramada en la cruz del Calvario? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Sabes lo que hemos hecho? Hemos pisoteado la sangre de Yeshua HaMashiach. Hemos pisoteado su nombre. Hemos pisoteado el amor. Hemos pisoteado el Calvario por medio de la apostasía, por medio de la flojera, por medio de la dejadez, por medio de la pereza, por medio de los adulterios, por medio de la fornicación,
por medio de ver el horóscopo, por medio de escuchar a los falsos profetas, por medio de seguir a falsos cristos, por medio de seguir a personas que te están robándote tu esfuerzo, que te están robándote tus bienes, que te están quebrando a tu familia, que están quebrando relaciones familiares, que están quebrando relaciones de matrimonios. Eso es lo que hemos estado haciendo. Hemos estado siguiendo a ídolos falsos. Hemos estado siguiendo y yendo a favor de la corriente de aquellos que a nosotros los han hecho daño. Aquellos que todavía están participando en aquellas congregaciones donde hacen retiros espirituales. ¿Sabe qué, hermano y hermana? Aquellos retiros que te dicen no de que Cristo te va a sanar, de que Cristo te va a salvar, de que Cristo te va a levantar, de que Cristo te va a hacerte una nueva criatura. No tienes que ir a un retiro, mi querida hermana, mi querido hermano, porque Jesucristo ya lo hizo por medio de la cruz del Calvario. Más su palabra lo confirma, que todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. No esperes un retiro. No esperes de que te digan que vamos a hacer un retiro y te sale cierta cantidad de dinero para que tú vayas. No, amigo, no, hermana. ¿Sabes qué? Porque aquellos retiros son apóstatas. Aquellos retiros hacen cosas que no va sobre la palabra del Eterno, no está fundamentada en cuanto a la palabra del Eterno. Ellos te hacen orar por el callo, ellos se pone una persona con un cartel y te dice reconcíliate con tu padre. Se pone un hombre con un cartel que dice madre y te dice reconcíliate con tu madre, pídele perdón a tu madre, pídele perdón a tu papá, pídele perdón a fulano de tal, sabiendo que no está tu madre ahí, sabiendo que tampoco está tu padre en ese lugar. ¿Sabe para qué sirven esos retiros, mis hermanos, mis hermanas? Es para sacar más dinero de lo que ellos necesitan, para lucrar. Es para esos aquellos retiros, mi hermana. Cuando Salomón estaba con el Padre en su intimidad, y el Padre le dice, pídeme lo que tú quieras. ¿Y sabes lo que le pidió? Solamente una cosa: sabiduría. Y el Padre le añadió entendimiento. ¿Sabe para qué? Porque Salomón le dijo, dame sabiduría para guiar a este pueblo. Eso es lo que debemos de pedir nosotros como hijos del Eterno. Pedir sabiduría, pedir entendimiento, pedir cada día discernimiento espiritual. Porque ya el discernimiento del Espíritu, hermano, lo están apagando. Es como la luz. Si tú no lees la palabra, tú no vas a seguir teniendo entendimiento de las cosas espirituales que el Padre Celestial a vosotros os quiere hacer entender y revelar. Si nosotros dejamos la palabra, seremos llevados por corrientes de este siglo. Pero más si tú te preocupas de leer la palabra del Eterno, tu base, tus fundamentos van a ser tan sólidos que ni siquiera la corriente del mundo te va a mover de los fundamentos y de la base sólida que vosotros tenéis en vuestros corazones. Nada ni nadie te podrá mover de la emunash, de tu creencia. Nada. Pero también la palabra del Eterno dice que por falta de conocimiento el pueblo de Israel pereció. ¿Sabe por qué? Por los corazones, por la mente, por la mente. Porque Satanás, para engañar y para mentir y para destruir la creación del Eterno, destruyó primeramente la mente de Eva.
destruyó su mente con confusión, con duda, con querer ser igual al Eterno. Y hoy en día te dicen en las congregaciones donde tú vas, de que lo que tú pides se te va a dar al tiro. Decrétalo, porque así va a ser. Porque las cosas del cielo están a tu favor. Épale, para un poquito, para un poquito. Recordemos que tú y yo somos creación del Padre. Recordemos que tú y yo no podemos mandar al Padre. No somos nadie para mandar, solamente somos hijos, por gracia. Porque si no fuera por Yeshua HaMashiach, que entregó su vida a la cruz del Calvario, ni tú ni yo seríamos justificados, ni tú ni yo tendríamos abogado en el cielo. ¿Sabes por qué, hermano querido? ¿Sabes por qué, hermana? ¿Sabes por qué, pueblo? Porque hoy en día los falsos pastores te dicen que tú debes de decretar para que las cosas se hagan, se realicen ahora ya. Mentira. La palabra del Señor dice que la oración de justo es eficaz. Eficaz. Si tú tienes fe y pides las cosas con la emunash, se va a hacer conforme a tu fe. Es conforme a tu fe. Es conforme a vuestra emunash. No es conforme a los decretos que tú hagas. No es conforme a las visualizaciones que hagáis. No es conforme a los que te dicen embarázate y a los 9 meses vas a obtener lo que tú quieres. No, mi hermano. No, mi hermana. No es conforme a los discernimientos del hombre. Es conforme a los propósitos. Es conforme al plan. Es conforme a lo que el Padre Celestial quiere para vosotros en esta tierra. No es conforme a la voluntad de hombre. Es conforme a la voluntad del Padre. Es conforme a su voluntad, es conforme a su amor, es conforme a su misericordia, a su rajem. Es conforme a Él. No es conforme a lo que nosotros decimos. No es conforme, no es con la conformidad del discernimiento y del entendimiento humano. No, hermano, no, pueblo. No es conforme a lo que el hombre te dice para que tú lo digas y lo tengas en tu conciencia y lo digas y lo estés repitiendo muchas veces. No es así. Es conforme al discernimiento, es conforme a la voluntad del Padre. Si el Padre quiere lo que tú necesitas y el Padre quiere dártelo, el Padre te va a preguntar, ya, ok hija, ok hijo, yo te lo doy, pero ¿para qué lo vas a ocupar? ¿Con qué fin? ¿Cuál es el propósito de lo que tú me estás pidiendo? ¿Cuál es el propósito? Dímelo. Eso te pregunta el Padre. Porque el Padre no te va a darte más de las cosas que tú no sabes administrar. Si tú no sabes administrar tus bienes, si tú no sabes administrar lo poco y nada que tú ganas, y los empiezas a derrochar en cosas que no son, que no tienen un beneficio, ¿ya? El Padre no te va a darte más de lo que tú no sabes administrar. Si tú no sabes administrar lo poco que tú tienes, ¿cómo le pides más al Padre? El Padre dice en su palabra que Él nos los va a dar más carga que nosotros no sepamos llevar. Si nosotros somos sabios y sabemos administrar nuestros bienes al favor de nosotros y al favor de los demás, el Padre ve y lo añade. Él nos añade un poquito más. Porque no solamente lo hacemos con el no solamente para nosotros, sino que también vemos por el que necesita. ¿Tú sabes cómo creció la iglesia, el pueblo de Corintio? Ellos vendieron todos sus bienes. Lee la palabra, hermano, lee la palabra, hermana. Escudriñen la palabra, que por falta de conocimiento el pueblo de Israel y el pueblo actual
el pueblo actual chileno e internacional ha perecido por falta de conocimiento. Los brujos, las brujas han entrado al pueblo del Eterno, los apóstatas han entrado al pueblo del Eterno a corromperlo, a dividirlo. Para eso ha entrado. Por eso que la palabra del Señor lo dice. Prepárate, prepárate pueblo, prepárate pueblo, porque en los postreros días vendrán burladores, vendrán amadores de sí mismos, vendrán falsos profetas, vendrán falsos pastores, falsos evangelistas. Eso lo dice el Eterno. ¿Y tú te estás preparando? Recuerda que estamos en los tiempos finales. Cristo ya viene. Aleluya. ¿Sabes qué? Siento su presencia en este lugar. Siento su presencia en este lugar. ¿Sabes por qué? Porque este video no ha salido de mi corazón. No ha salido de mí, de mis intenciones. Este video ha sido para que todo el pueblo le ponga atención y empiece a preguntarse si está caminando conforme a la voluntad del Padre o conforme a la voluntad de un hombre. Pueblo, discierne. Haz que Ruach Kadosh te haga discernir. Tú no disciernas con la carne, porque hoy en día discernimos con la carne, no discernimos con el espíritu. La carne no discierne lo del espíritu, la carne no ve lo espiritual, no ve las cosas espirituales, no las ve, porque es carne, porque la carne piensa en las cosas de la carne, en los deseos de la carne. Pero más el espíritu, más el espíritu discierne, ve, siente, escucha la voz de su Padre, escucha la voz de Ruach Kadosh, escucha lo que el Padre le dice. Es el Espíritu, es Ruach Kadosh el que a nosotros nos hace ser débil ante la presencia del Padre. Es que lo hace poner el oído sensible a la voz de las cosas espirituales. Vuelve a tu primer amor. La palabra del Eterno dice, vuelve a tu primer amor, vuelve a las primeras obras que has realizado de evangelista, vuelve a aquellas obras que hacías antes. Te acuerdas de tu primer amor, te acuerdas cuando velabas, te acuerdas cuando te encerrabas en ayuno, en oración, en lectura de su palabra y tenías intimidad con tu Padre Celestial. ¿Te acuerdas de aquellos tiempos? ¿Te acuerdas de aquellos momentos cuando se burlaban de ti en el colegio, en el instituto, en la universidad, en la calle? Y tú levantabas tus brazos, te regocijabas en el Señor. ¿Te acuerdas de aquellos tiempos? Bueno, ahora es tiempo de regresar y realizar lo mismo que realizabas años atrás. ¿Sabes por qué? Porque ya los tiempos se han acortado a causa de los escogidos. Y si el Señor te ha llamado, es para este tiempo, no es para otro tiempo. Es para que tú te levantes en el amor de Cristo, con el poder, con la autoridad que te ha entregado Ruach Kadosh por medio del Calvario. Eres tú, no hay otro, no es otra mujer, no es otro hombre. Eres tú el que te tienes que levantar en el amor de Cristo, en la misericordia del Señor, aquella misma misericordia que el Padre y que el Hijo tuvo contigo y que el amor fue demostrado en el Calvario. Tú también lo tienes que demostrar en estos tiempos, salvando a otros que están en la apostasía, salvando, enseñando y arrastrando a otros que están perdidos en el amor del Señor, e ir y enseñarle, demostrarle que están errando el blanco de las Escrituras. Es difícil este camino. Mira, hace poco salí con una hermana en la Emunash y me detuve en un rosario y puse atención a ese rosario. Y ahí me decía el Señor, mira las espinas. Mira, pon atención, hermana. Escucha con atención.
Y ¿sabes qué? Lo miraba con aquella atención. Me decía, mira, así es mi camino. Y para llegar a ser una rosa tan bonita, tan codiciada a los ojos humanos, tiene que pasar este proceso. Primero, crecer, después las espinas y después se abre, muestra su hermosura, su belleza. ¿Sabe qué? Lo que entendí de ese mensaje, hermano, es que el camino de Cristo es así. El camino para tener la salvación como al Padre Celestial le agrada, es un camino de espina, hermano. Es un camino que a nadie le agrada seguir. A nadie le agrada. ¿Sabe por qué? Porque tienes que dejar tu pecado. Porque tienes que dejar tu carnalidad. Porque ya no tienes que ser tú. No tiene que ser tu carne dirigiéndote. No tiene que ser tus emociones dirigiéndote. No tiene que ser tu sentimentalismo, tu inteligencia, tu sabiduría, no. ¿Sabes lo que tiene que ser? Para llegar a ser esa rosa bonita, esa rosa codiciable, esa rosa hermosa ante los ojos del hombre. Pasar por el camino, un camino de espina. Pasar por ese camino. Y cuando terminemos de pasar ese camino, él me decía, mira, es bonita, ¿cierto? Y mi hermana en la Munaz dice, ay, qué hermosa flor. Y yo le decía, sí, es así cuando nosotros terminemos el camino y lleguemos al camino, a las bodas del Cordero. Así va a ser de hermoso. Tal como esta flor, así nosotros vamos a estar hermosos. Va a ser tan hermoso, hermano. Va a ser tan codiciable de estar ahí en las bodas. Que ¿sabes qué? Que van a ser pocos. La palabra del Eterno dice que el llamado es para muchos, es para todas las personas. Pero los escogidos son pocos. Mucho el llamado, pocos los escogidos. Son pocos. Pastores, si están viendo este video, arrepiéntase. Ya no siga haciendo lo que está haciendo. Ya no siga codiciando lo que ha estado codiciando por años. Si está llevando a su congregación por otro camino que no es el correcto, arrepiéntase ante todo ese pueblo. El pueblo no tiene la culpa. El que tiene la culpa es la cabeza. Si usted está bien, si usted está exhortando la palabra del Eterno como corresponde, que el Señor le bendiga y siga así. Si usted está enseñando la sana doctrina, que el Señor le bendiga. Pero ojo, si usted está metido en la apostasía, si usted le enseña a su pueblo a decretar, si usted le está enseñando a su pueblo visualizar, si usted le está enseñando a su pueblo embarázate, si usted le está enseñándole a su pueblo de que usted tiene poder, de que usted tiene autoridad. Claro, tenemos la autoridad sobre los demonios, porque el Padre nos dice en su palabra que Él nos ha dado la autoridad, pero para atar a los demonios y echarlos fuera en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Pastor, lleve a su pueblo por buenos pastos,
enséñele a su pueblo la sana doctrina. No lucre con la palabra del Señor. No lucre. No lucren. No lucren. Si un hermano, una hermana, una anciana necesita, denle, despójese. Tomen el ejemplo de Corintio. Los corintios se despojaron de todos sus bienes y vendieron todo, vendieron todos sus bienes. ¿Cuál fue el propósito? Los que estaban desamparados. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Que esa congregación creció. Ese pueblo, ese remanente creció. Ya no eran los poquitos que habían, sino que eran muchos. Eran muchos. ¿Y sabe por qué? Porque ellos se pusieron en el lugar del otro. Ellos se pusieron en el lugar de aquel que estaba desamparado, de aquel que tenía hambre, de aquel que no tenía dónde dormir, de aquel que no tenía que vestir. Ellos nos dan el ejemplo a nosotros, así como Yeshua HaMashiach dice en su palabra que ni siquiera el Hijo tuvo donde recobijar sus huesos. ¿Qué debemos de seguir? El ejemplo del hombre, que pastores como ustedes llevan a un pueblo no a delicados pastos, llevan a un pueblo a seguir apostatando. ¿Hasta cuándo van a seguir ustedes, pastores mentirosos, lucrativos, a seguir quitándole los bienes a las personas que más lo necesitan? ¡Basta! La palabra dice: amar a tu prójimo como a ti mismo. Si ustedes tienen amor en sus corazones, despójense de todos sus bienes y denle al que más necesita. Si hay una anciana que está desamparada, la palabra del Señor nos enseña a nosotros que debemos de velar por las ancianas. Debemos de cuidar a la que está desamparada, no quitarle, sino que velar, cuidar, que no le falte el pan, que no le falte la comida, que no le falte el vestir. Eso nos enseña el Señor. No nos enseña que debemos de quitarle el dinero. No nos enseña que debemos de robarle. No, porque Yeshua HaMashiach, cuando vino a esta tierra, no vino a robarle a nadie, más Él vino a dar, a entregar. Y no esperó nada a cambio, porque Él sabía las intenciones del corazón del ser humano, y Él sabe la intención de vuestros corazones. Así también nos dice la palabra del Eterno, que por vuestras obras seremos juzgados y recibiremos nuestra recompensa conforme a lo que nosotros hayamos hecho aquí en la tierra. ¿Qué están haciendo? Pastores, ¿qué están haciendo? ¿Están lucrando? ¿Están apostatando? ¿Se están haciendo más millonarios? ¿Están vendiendo la palabra del Eterno? ¿Qué están haciendo? No sigan con esos pensamientos. No sigan pensando, no sigan sintiendo humanamente. No sigan así como están haciendo. Cambien, arrepiéntanse de corazón, arrepiéntanse de corazón. Porque el tiempo está cerca. Los tiempos de la tierra se están acortándose.
Mientras más te crees sabio en tu propia prudencia, más ignorante vas a ser en lo natural. Porque la palabra del Eterno dice que la letra mata lo espiritual. La letra mata y enceguece. Te pone tonto. Es así, pastores. Mucha palabra, mucha teología te hace ser necio. Porque yo prefiero la palabra del Eterno y que Ruach Kadosh me guíe en lo que he de hacer en esta tierra y en las decisiones que he de tomar y en lo que he de hablar, en lo que he de sentir, en lo que he de decir, en lo que he de ver, de pensar. Yo prefiero que Ruach Kadosh, yo prefiero que su Hijo me enseñe cada día más el temor. Porque la palabra del Eterno dice que del temor de Yahweh proviene la sabiduría. Si usted quiere tener sabiduría, si usted quiere ser sabio y quiere saber guiar a ese pueblo, a ese pequeño remanente que vosotros tenéis en vuestras congregaciones, tengan temor a la palabra del Eterno. Ténganle temor a Ruach Kadosh, es el Espíritu Santo. Tengan temor a lo que sale de vuestra boca. Tengan temor a vuestros sentimientos, a vuestras emociones, a vuestros deseos. Tengan temor. Porque todo, la palabra del Eterno dice que todo va a ser mostrado allá en los cielos. Todo. Hay pastores que están en el infierno. Hay pastores que han tomado el pastorado con malas intenciones. Hay personas que fueron llamadas al pastorado, pero fueron llamados al pastorado con malas intenciones. Ojo, prepárense, pueblo del Eterno, porque así como empezaron a seguir a la Iglesia Católica, a seguir a los curas, a investigar a cada cura por las violaciones de los menores, así también va a ser para el pueblo del Eterno. Va a salir todo lo que el pueblo evangélico, todo lo que los falsos pastores evangélicos han estado haciendo hoy en día. Va a salir todo a la luz. Por eso le digo, pastor, a usted que está viendo este video, arrepiéntase. Arrepiéntase de lo que ha tenido en su corazón. Arrepiéntase lo que ha tenido en su mente tantos años. Arrepiéntase del mal testimonio que ha dado a las personas. Arrepiéntase del lucro que ha hecho por todos estos años. Arrepiéntase. Usted tiene sus dos manos y sus dos piernas. El Señor le dio un trabajo para mantener a su familia, pero no para robar, no para quitarle a aquellos que están necesitados. Arrepiéntase. Sálgase de la apostasía. Sálgase del engaño. Arrepiéntase, que es lo mejor. Si usted no se arrepiente, pastor, viene un ay. Y ese ay va a ser fuerte, va a ser doloroso. Puede que sus hijos se vayan al cielo. Puede que su esposa se vaya al cielo y usted se quede. Arrepiéntase, porque no es bueno lo que usted está haciendo. No es agradable ante los ojos del Señor lo que usted está haciendo. ¿Sabe qué perfume usted le entrega y le ofrece al Señor en sus oraciones? Cuando usted lo busca, un olor completamente putrefacto. Ese mismo olor que Caín le entregó cuando hicieron el sacrificio, que fue desagradable, ese es el mismo olor que usted le entrega al Señor. Ese es el mismo olor que usted le entrega en sus oraciones. Un olor desagradable.
un olor que no le agrada. ¿Quiere ser una ofrenda agradable ante los ojos del Señor? Arrepiéntase y hable lo que es correcto. Hable lo que la palabra del Señor le manda a usted a hablar, porque por sobre vuestros lomos va a pasar juicio. ¿Dónde quiere estar usted? ¿En el reino de los cielos o en el infierno quemándose? Arrepiéntase por lo que tiene en su corazón, por lo que tiene en su mente. Arrepiéntase de la concupiscencia que hay en vuestra vida, porque el camino de Cristo es un camino de espina, pero que te lleva a un lugar fragante, a un lugar eterno. De buen testimonio donde usted vive, de buen testimonio en su familia, con sus hijos. ¿Sabe por qué tus hijos no te creen? Por el mal testimonio que vosotros entregáis en vuestros hogares, por vuestra actitud, por vuestra palabra, por vuestras acciones. Por eso que tus hijos se encuentran como están. Por eso que vuestros hijos no te ponen atención, no te toman en cuenta. Ya no te ven como autoridad, te ven solamente que eres su padre y te respetan, pero ya no eres autoridad. ¿Sabes por qué? Por las cosas cerradas, por lo que has estado haciendo. Y ya la gracia del Señor se ha ido de vuestras vidas. Por eso ya no te respetan. Respetan más a tu esposa. ¿Sabes por qué? Porque ella es un vaso frágil. ¿Cuántas veces la has respetado? ¿Cuántas veces